tema controversial de diferencia entre los dos dictámenes, señora Presidenta, y para ello, coordinando con los especialistas de Indecopi, se plantea una fórmula en la respectiva disposición transitoria a la que se refiere este tema, la segunda disposición complementaria respecto a la supervisión, para que se precise en los términos siguientes que dichas acciones de supervisión están restringidas exclusivamente al levantamiento de hechos, elaboración de actas y recolección de pruebas vinculadas a las obligaciones que son materia de investigación. Es necesario incluir esta precisión, señora Presidenta, esta precisión de los alcances que el personal realizará para que no se entienda que esta labor y responsabilidad de Indecopi se está dejando en manos de terceros en absoluto, en su totalidad. Lo que se quiere solo es ampliar el alcance de lo que se refiere a la recolección de pruebas para evitar que cuando llegue el funcionario de Indecopi dichas pruebas no hayan desaparecido. La fórmula me parece importante, yo lo planteo y espero que la primera comisión dictaminadora resuelva este tema, porque en primer lugar se va a votar dicho dictamen. De no alcanzar la mayoría, incluiremos esto en el segundo dictamen con la finalidad de salvar nuestra responsabilidad en un tema tan importante, pero que debe tener la precisión adecuada. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista. Concluida la sustentación, se da inicio al debate del dictamen en mayoría de la Comisión de Defensa del Consumidor. Tiene la palabra el congresista Espadaro. Gracias, Presidenta. Buenos días a usted y a todos los colegas. Presidenta, estamos de acuerdo y provengo de municipalidades y estamos de acuerdo que las municipalidades están más cerca de la población. Hemos votado a favor de este proyecto en la Comisión de Descentralización. Sin embargo, permítame hacer algunas observaciones que pueden ayudar a mejor decidir a los colegas congresistas. Esta ley que fortalece la defensa del consumidor en las municipalidades, Presidenta, en primer lugar, no puede entenderse que Indecopi se pueda excluir de su responsabilidad y de cumplir sus funciones por la cual fue creada. Por tanto, me parece que en el artículo 5º o en una disposición complementaria final debe estar claramente establecido. De otro modo, Presidenta, se debe permitir que las municipalidades, de acuerdo a su presupuesto, puedan también aperturar oficinas de defensa del consumidor, de los vecinos, de la jurisdicción de los municipios respectivos, debidamente establecida en los documentos de gestión para que, por supuesto, esto aparezca ya formalmente en la estructura orgánica de los municipios, si así lo consideran de acuerdo a su presupuesto. En el artículo 3º, Presidenta, me parece que hay que corregir, en el inciso A, dice brindar información y educación. Debería ser también brindar información, asesoría y educación para los consumidores en relación a sus derechos. En el inciso F de este mismo artículo, Presidenta, dice los municipios deben promover la creación de asociaciones, pero también deben reconocerlas a través de las resoluciones respectivas del área encargada. Por tanto, debería darse promover y reconocer mediante resolución la creación de asociaciones de consumidores en el ámbito local y incluir un inciso adicional a este mismo artículo para que en función de sus propias atribuciones e independencia de los municipios puedan también colocar otras competencias que en la misma materia adopte su Consejo Municipal para coadyuvar, Presidenta, a la defensa de los vecinos en el tema de protección al consumidor. Mucho se habla, Presidenta, por ejemplo, de un tema muy sencillo, cuando el servicio de cable o el servicio de energía eléctrica pueda inmediatamente afectar al vecino,
y efectivamente puede recurrir al municipio más cercano y hacer una queja o asesorarse adecuadamente para brindarse a través de este municipio la ayuda que necesita. Por tanto, Presidenta, y habiendo estas sugerencias de lado que espero puedan ser recogidas por la Presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, no tendría ningún problema en forma personal de aprobar este proyecto. Muchas gracias, Presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Jaime Delgado. Gracias, Presidenta. No hay duda de que este paso que vamos a dar es tremendamente importante para el país, porque efectivamente las municipalidades son la instancia gubernamental que está más cerca de la ciudadanía. Es importante, Presidenta, recordar que la primera ley de protección al consumidor, dada en 1991, otorgó la competencia para hacer defensa de los consumidores a las municipalidades. Eran todas las municipalidades las que eran las competentes antes que existiera el INDECOPI. En realidad, las municipalidades fueron las competentes para aplicar la ley de protección al consumidor. Pero hay que reconocer también que lamentablemente en ese entonces, el año 91, era tan desconocido el tema que ninguna municipalidad asumió esa competencia. Y esa fue la razón por la cual cuando se crea el INDECOPI en 1993, INDECOPI asume esa función. Y en buena hora, porque como un organismo técnico le ha dado el nivel profesional que corresponde. Sin embargo, hay que reconocer que la actuación del INDECOPI es muy limitada en el territorio nacional, porque tiene, si no me equivoco, 20, 30 o más oficinas. Pero estamos hablando de 1.800 municipalidades que existen en el país, donde lamentablemente no existe presencia del Estado, particularmente en este tema de defensa del consumidor y la protección de los intereses respecto de servicios públicos. Entonces, desde hace muchos años se vienen presentando iniciativas legislativas en el Congreso para esta forma de descentralización de la defensa del consumidor. Lamentablemente, en ese entonces el INDECOPI no veía con buenos ojos esto. En esta gestión sí han evaluado, digamos, la conveniencia de hacerlo, porque es una forma de potenciar y de fortalecer la defensa del consumidor. El problema radicaba en que esto se tiene que hacer de manera gradual y muy responsable, porque obviamente el INDECOPI tiene una fortaleza y una experiencia desarrollada a lo largo de los años que se tiene que trasladar a las municipalidades. Es interesante saber de que en la mayoría de países del mundo las autoridades que tienen que ver con la atención de la queja, de los reclamos de los consumidores, son en las instancias municipales. En nuestro país se había centralizado eso por los motivos que estoy diciendo y es explicable. Pero estamos en un momento importante en donde la población está necesitando, está exigiendo a gritos una mayor presencia del Estado en mecanismos de protección al consumidor. Y yo creo que siguiendo el INDECOPI, siendo organismo rector, puede lograr, digamos, un nivel de participación de las municipalidades en esta actuación de información, orientación y también de fiscalización en coordinación con el INDECOPI. Es importante señalar que hay ya municipalidades en el Perú que tienen oficinas de defensa del consumidor sin esta ley, porque no necesitan realmente esta ley, ya con las funciones propias reconocidas en su ley orgánica, hay municipios que han dado ese paso. Continúe, congresista. Sin embargo, esta ley lo que hace es dar un marco mucho más preciso, mucho más delimitado respecto de determinar las funciones del INDECOPI y su relación con los municipios y la forma como puede ser llevado a cabo los mecanismos de solución de conflicto a través del arbitraje de consumo y otros mecanismos. Así que yo espero, señores congresistas, de que podamos brindar nuestro apoyo a esto, que es un inicio a un proceso de descentralización auténtica en materia de protección al consumidor. Sí le pediría a la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor pueda acumular el proyecto que yo presenté también con relación a este mismo tema y que es el número 2149.
para que sea tenido en cuenta, por favor. Ya algunos de esos aspectos fueron incorporados incluso durante la discusión que tuvimos en la Comisión de Defensa del Consumidor. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Agustín Molina. Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, este proyecto de ley es de mi autoría y de mi iniciativa, que fue dictaminada en la legislatura anterior bajo mi presidencia en defensa del consumidor. Con opiniones, señora presidenta, favorables de todos los sectores y, por supuesto, resaltando más que nada la decisión de parte de la Comisión de Descentralización, que fue la aprobación por unanimidad. El objetivo de este proyecto de ley, señora presidenta, es crear las oficinas descentralizadas en todas las municipalidades del país. Estamos hablando de los municipios provinciales y distritales, con el objetivo de que estas oficinas recepcionen las quejas y reclamos de los consumidores. Y por supuesto que estas oficinas tengan también la finalidad de orientar, de educar, de informar y solucionar los conflictos en cuanto se refiere a consumo. Entonces, señora presidenta, en resumen, este proyecto de ley es un proyecto que de verdad tiene un enfoque más que nada de inclusión social, porque es por primera vez que los municipios del Perú profundo, municipios distritales, van a tener esa oportunidad, los consumidores, de poder hacer llegar sus quejas y reclamos a estas oficinas. Entonces, señora presidenta, también uno de los objetivos importantes de este proyecto de ley es de que se creen nuevas asociaciones de consumidores. En resumen, con la aprobación de este proyecto de ley, señora presidenta, queremos contribuir la posibilidad de implementar políticas públicas efectivas y sostenibles a favor de los consumidores y así implementar la fiscalización y la supervisión vinculadas al cumplimiento de normas de protección. En ese sentido, señora presidenta, simplemente yo quiero exhortar a los señores congresistas del Pleno para que puedan apoyar a este gran proyecto de ley, que en definitiva va a ser un proyecto de mucha importancia, de interés. ¿Para quiénes? Para los 30 millones de consumidores, y consumidores que nunca han tenido la oportunidad de llegar a las oficinas centrales de Indecopi, y que estas oficinas se van a aperturar descentralizándose la atención en todas las municipalidades del país. Para que concluya, congresista. En ese enfoque, señora presidenta, simplemente reitero mi petición a los señores congresistas para que podamos brindarle este anhelo a todos los consumidores del país y que estos consumidores queden agradecidos de este Pleno del Congreso, que por fin se quiere aprobar un proyecto de ley en beneficio de todos los consumidores de todo el país. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Lescano. Presidenta, muy buenos días. Este dictamen, señora presidenta, es absolutamente insuficiente para defender a los consumidores. Creo que se debe fortalecer significativamente en su contenido. Fíjese, los consumidores del Perú no ganan nada que el municipio distrital o provincial lo informe, prevenga, promocione. De eso los consumidores están cansados. Están cansados, presidenta, de que vayan solamente a informarles, a promover. El dictamen no dice, presidenta, algo fundamental que debe contener.
Y los colegas tienen buena intención, los colegas Agustín Molina y Rubén Condori al presentar este proyecto, pero se ven absolutamente disminuidas las facultades de las municipalidades para defender a su pueblo, cuando no dice defender a los consumidores, sacar la cara por los consumidores. Señora Presidenta, y por una razón, el Código de Defensa del Consumidor establece que el Estado tiene que defender al consumidor, el Estado. Por eso el Indecopi tiene que defender al consumidor. Las municipalidades, que es parte también del Estado, tienen que defender al consumidor, no pueden solamente informarle. Lo dejan al consumidor, Presidenta, en manos de los grandes operadores, de las grandes empresas. El consumidor no puede defenderse solo frente a un abuso, porque está en un desnivel, no tiene plata, no tiene poder, no tiene información, no tiene nada. Entonces, ¿quién tiene que defenderlo? El Estado. En este caso, señora, yo le pido a la presidencia de la Comisión de Defensa del Consumidor que ponga algo pues tajante, algo que le va a servir al pueblo, algo que le va a servir a la gente que tiene que reclamar un abuso. No solamente informar, ni promocionar, ni apoyar. Tiene que defender al consumidor. Así dice el Código de Defensa del Consumidor. El Estado defiende al consumidor. Así dice la ley del Poder Ejecutivo. Los organismos reguladores defienden al consumidor. Y aquí nos vienen a poner, oiga, informar, oiga, le tienen que promocionar. No nos tomen el pelo, Presidenta, no nos tomen el pelo. Eso no le sirve absolutamente nada a la población, al que se tiene que ir a quejar. Entonces, en primer lugar, ese pedido, Presidenta, a los presidentes de ambas comisiones, ahí tienen que poner que los municipios defienden los derechos de los consumidores y usuarios. Que no hay plata, no se necesita plata para defender al consumidor, no se necesita plata. Para que concluya, congresista. Presidente, acá, a la espalda del Congreso, el Congreso tiene un módulo que abrimos cuando fuimos congresistas en el Parlamento pasado, y con dos empleados ni siquiera capacitados, defendíamos al consumidor. Y en el municipio hay una oficina de defensa del ciudadano. En los municipios hay una oficina de defensa del ciudadano que se puede capacitar, a algunos de ellos, señor, para defender a los consumidores. No se necesita plata, se necesita voluntad. Lo que pasa que los grandes grupos económicos no les conviene tener gente que defienda al consumidor. A los grupos económicos no les conviene que los municipios defiendan al ciudadano, no les conviene. Los necesitan desamparados para seguir cometiendo sus abusos, señora Presidenta. Eso es lo que pasa. Acá, en este Congreso, en el Parlamento pasado, el AMPE, la Asociación Nacional de Municipalidades del Perú, dijo que no tenía ningún problema en defender al consumidor. Es más, los municipios deben ser primera instancia de resolución de problemas del consumidor. Deben resolver, Presidenta. Y Indecopi que sea pues la segunda instancia. Pero los municipios tienen que resolver también los problemas. Para que concluya, congresista. Presidenta, porque el Indecopi no está en todos los distritos ni todas las provincias, está creo que a lo máximo en las capitales de departamento. Y la gente no sabe dónde quejarse, no sabe dónde se le resuelvan los problemas. Y aquí nos dicen, no, el municipio informa nomás. No, señora, el municipio defiende y también resuelve los problemas del consumidor. Y debe ser una primera instancia. Yo hago esa petición, señora Presidenta, a ambas comisiones que pongan esas facultades a los municipios, Presidenta, que defiendan a los consumidores, pero que también resuelvan con primera instancia. Que resuelvan como primera instancia. Y finalmente, Presidenta, para no abusar del tiempo, ¿qué es eso de estar tercerizando las funciones del Indecopi a personas naturales y jurídicas? Es todo un negociado. Es decir, bueno, a este empresario, al otro, le voy a dar para que fiscalice esto, para que realice esto, y van a gastar plata y plata y plata. Y con lo que hemos visto cómo trabaja en Indecopi, en el caso de Adai y otras cosas,
que no están cumpliendo sus funciones. Ahí tienen como no sé cuántos mil trabajadores, 800, no sé, señora presidenta. Ellos deben llevar adelante los trabajos de fiscalización y supervisión. Para terminar. Gracias por su tolerancia, presidenta. No podemos estar promoviendo, ahí sí, promoviendo negociados del Indecopi para terceros. Entonces, ¿para qué está el Indecopi? Entonces, que desaparezca el Indecopi y el Estado nomás pues se va a las empresas, a los terceros, para que hagan actos de supervisión en favor del consumidor. Yo creo que ese dispositivo se debe sacar, señora presidenta, de este dictamen. No podemos estar promoviendo esto ¿Y cuánto les van a pagar? ¿Cuánto les van a pagar, presidenta? Ni siquiera defienden en estos momentos bien al consumidor y quieren ahora dar dinero a terceros. Dicen, no, es para que defiendan a mejor. Mentira. Ahí hay una serie de negociados, presidenta. No podemos permitir, ese dispositivo debe excluirse de este dictamen. De tal manera que esos aportes de mi parte, presidenta, para que en realidad los municipios saquen la cara por los consumidores y no se les siga maltratando, presidenta. Vamos a apoyar, pero con esas modificaciones que creo que van a ser positivas para el país. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Rubén Condori. Sí, gracias, señora presidenta. Efectivamente, el proyecto de ley es muy importante para el país. En el país, de una u otra forma, todos, el 100% de la población, somos consumidores. Y el Estado tiene el deber y tiene la obligación de asumir defensa de todos sus ciudadanos. El asunto está de que el Estado es débil, no está presente con las debidas capacidades en los rincones del país. Tenemos así 1.670 municipalidades distritales. El Indecopi está presente solamente en la ciudad de Puno, por ejemplo, pero no llega a los distritos que a partir de Puno tienen una distancia de unas 6 horas, 10 horas en vehículo. Y no tiene la capacidad instalada suficiente para llegar a esos rincones. Y el Estado también no se puede burocratizar en crear más dependencias a nivel nacional. Por eso es que estamos planteando de que a través de las municipalidades provinciales y distritales, el Estado, a través del Indecopi, se extienda, asumiendo ciertas funciones del Indecopi. En ese sentido, queremos fortalecer al municipio para que sí efectivamente sea un ente de poder local, un gobierno local. Y aquí coincidimos en las competencias que se le darían a las municipalidades. No solamente está información, educación, orientación, sino también en el proyecto de ley se plantea las funciones de fiscalización a la municipalidad, las funciones y atribuciones que desean delegadas expresamente por el Indecopi a determinadas municipalidades, de acuerdo a su capacidad operativa. Entonces, no es que se le niega a la municipalidad a que ejerza la función de defensa o que se niegue la capacidad de resolución. En cada ámbito territorial, por ejemplo, un gobierno regional, ahí hay un nivel de resolución. En Puno, por ejemplo, hay un staff de profesionales mayor a 10 y ellos tienen que tener una cierta capacidad de resolución. Con lo que sí coincidimos con el congresista Lescano es de que efectivamente no correspondería tercerizar las actividades del Indecopi. Eso sería justamente que el Estado abdique relativamente a sus funciones. Yo creo que el Indecopi tiene la capacidad instalada suficiente para ejercer las funciones señaladas por ley y que no hay necesidad de poner, al menos en este proyecto de ley, en el dictamen, de que se pueda tercerizar ciertas actividades. Suficiente con las actividades que tiene el Indecopi, más. Para que concluya, congresista. Sí,
Previo, Presidenta, me está pidiendo el colega una interrupción. Congresista Molina tiene la palabra. Sí, señora presidenta. Simplemente yo quería manifestar de que algunas municipalidades ya de Lima Metropolitana han instalado estas oficinas de atención al consumidor. Y por supuesto, la inquietud que tiene nuestro colega congresista Johnny Lescano, creo que tiene fundamento, pero sin embargo, dentro de los considerandos de este dictamen, señora presidenta, ya se considera, donde dice, ejercer las labores de supervisión vinculadas al cumplimiento de normas de protección al consumidor de competencia del INDECOPI. ¿Qué significa? Como que INDECOPI es el ente rector, el que va a capacitar y el que va a hacer el seguimiento a estas oficinas de atención al público, al consumidor. Entonces está ya considerado en este dictamen, señora presidenta. Por lo tanto, creo que simplemente pido a la representación nuevamente para que se pueda aprobar tal como está dictaminado este proyecto de ley. Muchas gracias. Continúe, congresista Condori, que ya esté en el tiempo adicional. Presidenta, por ejemplo, hay un problema simple, bien concreto. Por ejemplo, el caso del exceso de pasajeros. Muchos accidentes ocurren justamente por el exceso de pasajeros en determinados vehículos, inclusive en camiones. No está el Ministerio de Transportes, no está el INDECOPI, pero la municipalidad sí está presente. La municipalidad podría, a través de este proyecto de ley, de esta ley, podría ejercer funciones de fiscalización para una posterior sanción a través del INDECOPI. Es decir, la municipalidad se constituye prácticamente una red del Sistema Nacional de Defensa del Consumidor y el ente rector continúa siendo el INDECOPI. Muchas gracias, presidente, por su atención. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Gagó. Gracias, presidenta. Por su intermedio, un saludo a los señores congresistas. Todo proyecto, en especial de esta naturaleza, se tiene que regir bajo la Constitución Política del Estado, artículo 65. El Estado defiende el interés de los consumidores y de los usuarios. ¿Por qué digo esto, señora presidenta? En el artículo 3, donde se habla de competencias municipales en defensa del consumidor, vemos cómo INDECOPI quiere trasladar ciertas competencias ya hoy a las municipalidades, que también está ya en la ley orgánica. Sin embargo, hay muchas municipalidades que no tienen los suficientes recursos para poner esto en efecto. ¿Qué va a suceder? Que simplemente esto va a quedar en letra muerta. Yo acá en el artículo 3, señora presidenta de la comisión, en el inciso D, dice ejercer las atribuciones que le sean delegadas expresamente por la Autoridad Nacional de Consumo u otras entidades competentes. Tendríamos que agregar, salvo las competencias exclusivas del ente rector, que no pueden ser trasladadas a las municipalidades en forma definitiva. La gran pregunta, señora presidenta de la comisión, es, esto lo está realizando INDECOPI porque supuestamente no tiene recursos o fondos para poder llegar a las regiones, para poder llegar a estos distritos que están alejados. Entonces, si no tiene fondos, no entiendo la disposición complementaria final, la segunda, que habla de la supervisión. ¿Quién va a supervisar? Debería supervisar INDECOPI, pero no es así. Dice, las acciones de supervisión a cargo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, en el ámbito de su competencia podrán ser realizadas a través de terceros, sean personas naturales o jurídicas. Si no tienen presupuesto, entre comillas, para poder ejercer sus funciones en las regiones, en los diferentes distritos, en las zonas alejadas, tiene presupuesto sí para tomar empresas y tercerizar lo que tendrían que ellos mismos supervisar. En segundo lugar,
¿Cuántas empresas o consultorías hay especializadas en el tema de defensa al consumidor? Muy pocas. O sea, esto definitivamente no puede ser tarea de terceros, tiene que ser tarea definitivamente de Indecopi, que es el ente rector, señora presidenta. Nosotros quisiéramos realmente apoyar este proyecto de ley. Si se hacen estos cambios, nuestra bancada estaría apoyando el presente proyecto. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Carla Scheffer. Gracias, presidenta. Saludar la iniciativa del congresista Molina y el congresista Condori, que ambos se han unido los proyectos. Pienso que es muy importante descentralizar la defensa de los derechos de los consumidores. Y acá agradezco al congresista Delgado haber dado hasta las fechas donde tenemos el inicio de esa defensa del consumidor, que fue en la época del ingeniero Fujimori. Pero lo más importante, que justo conversaba ahora por teléfono con el señor Delgado, es promover que las oficinas que se creen en los municipios promuevan lo que es el Código del Consumidor para que la gente sepa sus derechos. Nosotros a veces hacemos muchas leyes que van dirigidas a ciertos sectores, pero la gente las desconoce, no conoce sus derechos, ¿no? Para que puedan exigir. Entonces yo pienso que estas oficinas tengan la labor de la difusión de lo que es el Código de los Consumidores, y que también Indecopi tenga una responsabilidad de que esta descentralización lleve una capacitación. Eso es muy importante, certificar a las personas que están ahí, que se las prepare. Me pide, presidenta, una intervención el congresista Lescano a través de usted. El congresista Lescano. Congresista Lescano. Gracias, congresista Scheffer. Solamente para agregar, presidenta, que el dictamen de la Comisión de Descentralización tiene algo muy importante en el artículo 3, literal J. Dice ejercer la defensa de los consumidores cuando hay intereses difusos, es decir, cuando se afecta a toda la comunidad que vive dentro de esa municipalidad. Es algo que hay que incluirlo en el dictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor. Y finalmente, presidenta, hasta las empresas resuelven en primera instancia las quejas de los consumidores. ¿Por qué un municipio no va a poder resolver? Hay dos artículos en el Código de Defensa del Consumidor que establece que las mismas empresas son primera instancia en defensa del consumidor. Así que esa propuesta para que la municipalidad sea primera instancia en la solución o la resolución de los conflictos es una propuesta absolutamente viable, señora presidenta. Le agradezco a la congresista Scheffer la generosidad que ha tenido en darme una interrupción. Continúe, congresista. Gracias, presidenta. Me pide la segunda intervención el congresista Delgado a través de usted, presidenta. Congresista Delgado. Muchas gracias, presidenta. Solo para precisar, cuando se plantea en el proyecto la posibilidad, la capacidad del Indecopi de poder contratar o tercerizar servicios para determinadas inspecciones, se hace precisamente para optimizar los recursos. Indecopi no puede tener presencia nacional en los 1.800 distritos, pero sí, al igual que lo que sucede en Ochirenbín, por ejemplo, tiene personal al que puede contratar específicamente, puntualmente para determinadas intervenciones, lo cual, digamos, optimiza su capacidad de actuación. O sea, no tiene que tenerlas en planilla permanentemente, no tiene que desplazar desde Lima un personal que se vaya pues hasta Chuquibamba para hacer una inspección determinada. O sea, podría tener personal que esté debidamente capacitado, que sea un staff y que lo pueda contratar específicamente para cuando necesite hacer una verificación en esa población, y se optimizan recursos y se hace más eficiente la defensa del consumidor. Gracias. Continúe, congresista. Gracias, presidenta. Definitivamente Indecopi es el ente rector y pienso que es una responsabilidad de Indecopi dar las facilidades a estas municipalidades que quieren ejercer ese derecho que tienen los consumidores y que es responsabilidad del Estado. Entonces es importante que las capacitaciones se puedan dar
a esas municipalidades, un equipo profesional que vaya de Indecopi para poder dar, en cierta manera, una certificación de que esas personas están ya capacitadas para poder defender a los consumidores. Los felicito a los dos congresistas, es una manera de, en cierta manera, proteger los derechos de todos los ciudadanos, especialmente el día de hoy. Tenemos un crecimiento que se ve en una forma descentralizada, por decirte, el turismo, ¿no? Crea hoteles en sitios alejados, en distritos, y que esos consumidores puedan tener la protección del Estado de sus derechos como consumidores. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Urquizo. La palabra el congresista Acuña. El congresista Manuel Dambert, por favor. Sí, Presidenta, creo que este proyecto tiene un fondo positivo, pero existen tres problemas fundamentales que deberían resolverse adecuadamente porque afectan sus posibilidades reales. El primer tema es que para la defensa del consumidor se plantea una tercerización ambigua, incompleta. Esto es, se está autorizando por este proyecto de ley que el Indecopi pueda tercerizar los servicios de defensa del consumidor a través del municipio. Con lo cual el responsable va a ser el municipio. Pero la pregunta fundamental es ¿quién va a pagar la tercerización? ¿Va a recaer en el usuario? ¿Aquel que es el consumidor va a ser defendido por alguien que va a cobrar, por ejemplo, si hubo un problema comercial en un mercado y alguien elevó el precio de la carne? ¿Va a haber un tercero que va a ser un abogado o que va a ser una empresa que va a actuar en contra de ese que elevó el precio y en función de lo que obtenga va a tener un resultado? ¿Y ese resultado va a ser la ganancia de la tercerización? Esa es una situación no solamente ambigua, es una situación que puede llevar a un inmenso sistema de corruptela. La forma como está planteado es una forma tan ambigua que va a propiciar lo que conocemos que existen en buena parte del país, las posibilidades de que entre organismos débiles e instituciones débiles se puedan generar estos vacíos de procedimientos y de cobros que terminan afectando a los usuarios, a la municipalidad y a la propia competencia. Si no hay recursos planteados, ¿quién va a poner el recurso? El municipio no lo tiene, el Indecopi no lo va a poner. ¿Quién lo va a poner? Aquel que cometa la infracción. ¿Y quién va a tener la utilidad? El tercerizado privado que haga la tercerización. Eso va a llevar a una situación sumamente irregular en todo lo que es defensa del consumidor. Y ahí donde hay defensa del consumidor es frente a grandes propietarios que tenga que ver, por ejemplo, con el tema del arroz, o que tenga que ver con el tema del abastecimiento del pescado, o que tenga que ver con el tema del abastecimiento de determinados productos básicos. ¿Quién va a hacerse cargo del tema si está tercerizado? Cuando no está bien reglamentado, esa es una apertura muy peligrosa, muy grave para la corrupción. En segundo lugar, todos sabemos que ahora en el presupuesto por resultados que está establecido como manejo de la gestión presupuestal, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene una especie de tabla de cumplimiento de los municipios. Y si un municipio no cumple una competencia que le han asignado, pierde puntos. Y si pierde puntos, le recortan el presupuesto, no tiene incentivos municipales. Por lo tanto, si se le va a dar a los municipios esta competencia obligatoria, automáticamente muchos municipios que no tienen recursos, que no tienen personal especializado, que no tienen oficinas, que no tienen condiciones para hacerlo, inmediatamente van a bajar en ese ranking que tiene el MEF y le van a recortar las transferencias presupuestales. Eso va a ocurrir automáticamente. Entonces, hay también ahí una situación ambigua, indefinida, imprecisa, que en vez de apuntalar a los municipios, va a debilitar a muchos de ellos. Y por eso es que creo que ese es un segundo tema donde hay un punto de error. Y el tercero es el tema de la autonomía municipal. Esta ley... Para que concluya, congresista. Para concluir, esta ley se plantea para fortalecer el nivel municipal. Pero en el fondo es una ley para fortalecer Indecopi.
Y Indecopi es el órgano rector. Y no está precisado cómo va a ejercer la rectoría sobre los municipios. De acuerdo a la Constitución y a la Ley Orgánica de Municipalidades, los municipios son autónomos. ¿Cómo funciona el órgano rector? ¿Quién va a manejar, por ejemplo, en las ciudades más grandes del país, que tienen una acción importante sobre el tema del manejo de los recursos vinculados a la defensa del consumidor? ¿Quién va a manejar la oficina, la designación de los funcionarios, las actividades de esos funcionarios, las actividades sobre las cuales van a actuar esos funcionarios? Para que termine. ¿Quién lo hace? El órgano rector Indecopi, que pasa a ser una especie de contraloría que entra para la defensa del consumidor en todos los municipios, sobre todo en las ciudades más grandes, o lo va a hacer el municipio. También hay una ambigüedad que vulnera la autonomía municipal. Es por eso que le pido al presidente de la Comisión de Descentralización y al presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor que se haga un cuarto intermedio, que se haga una cuestión previa para que concuerden la propuesta que trae la Comisión de Descentralización, que es bastante más precisa para plantearlo, para resolver el tema, y que más bien esto que sea una competencia que se plantea sea progresiva y sujeta a que el gobierno central transfiera recursos para que efectivamente pueda ser realizada adecuadamente y que no sea de ninguna manera tercerizada, porque lleva a estas ambigüedades muy serias para el tema de la corrupción. Me pide una interrupción el congresista. Está en el tiempo adicional, congresista. Le puede pedir la interrupción al congresista Urquizo, que va a intervenir inmediatamente. Muchas gracias. Congresista Urquizo tiene la palabra. Solicito una interrupción del congresista Condori. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio concedo a fin de que el congresista Condori pueda intervenir, presidenta. Congresista Condori. Sí, presidenta, he conversado con los funcionarios del Indecopi y respecto a la tercerización han notado de que efectivamente no se puede burocratizar el Estado. Ocurre un problema concreto en un momento preciso en un sitio y en ese momento, para esa situación concreta se puede contratar a una persona específica. No se requiere contratar por tiempo indeterminado y eso significaría mayor burocracia. Solamente para labores muy específicas, en ese sentido, para función específica puntual de supervisión. Porque a veces la municipalidad también no está capacitada. En el aspecto de que efectivamente la municipalidad a veces dice que no es mi responsabilidad este asunto. Pero con esta ley, muchas situaciones de defensa del consumidor también serían de responsabilidad de la municipalidad. Y no es cuestión de personal, simplemente es cuestión de asignación apropiada de recursos. Por ejemplo, en la municipalidad de San Román, en la beneficencia pública han denunciado con motivo del paro de 4 días la semana pasada, hace 2 semanas. Antes, dice, antiguamente en la beneficencia habían 25 personas y ahora son 250 personas, demasiada burocracia. Para que concluya, congresista. Un sistema de tercerización de algunas funciones muy puntuales, muy específicas, podrían ayudar a una mejor gestión pública. Presidente, en ese sentido yo retiraría mi observación a este punto de la disposición complementaria. Gracias. Gracias, congresista. Continúa, congresista Urquizo. Sí, presidenta, por su intermedio a los colegas congresistas, señalar que las diversas normas que se han dado por parte del Congreso de la República han creado un sistema nacional integrado de defensa del consumidor. Existe un Consejo Nacional cuya rectoría recae en la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi. Y cuando hablamos de consumidor y la necesidad de organizarlo, estamos hablando de una serie de servicios públicos, como es el de saneamiento, agua potable y alcantarillado, que para tal efecto se ha creado un organismo, que es la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, la SUNAS, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros. Para los temas de telefonía, televisión por cable y otros vinculados a las comunicaciones, existe OCITEL, organismo adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, y también OCINERMIN, que también tiene una serie de mecanismos de participación ciudadana en la defensa de los usuarios de los servicios de las empresas eléctricas, organismo adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros. Y obviamente, además está destacar el rol que ejerce Indecopi en materia de marcas, de insignias, de protección intelectual, de defensa del consumidor. Entonces,
Estos organismos están adscritos a la presidencia del Consejo de Ministros. Con esta norma lo que se pretende es involucrar a los gobiernos locales, a las municipalidades provinciales y distritales del país. Y las opiniones que se han emitido en torno a este proyecto de ley, todas valoran esta importante iniciativa legislativa, desde la Sociedad Nacional de Industrias, la Municipalidad de Lima Metropolitana, la Asociación de Municipalidades del Perú, entre otras entidades, inclusive Indecopi, a quien se ha requerido opinión. No se involucra en esta iniciativa a los gobiernos regionales. Bueno, será materia de un estudio, de otro tema, ¿no? Pero lo importante es que ya se cuenta con un dictamen y hay un gran avance en esta iniciativa legislativa. Yo extiendo mi saludo al congresista Molina, que en su presidencia se aprobó el dictamen, a la hoy presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, la congresista Julia Tevez, y obviamente a otros congresistas que son un referente en la lucha de la defensa del consumidor. Por otro lado, se ha destacado de que se está tercerizando, completamente falso, se está descentralizando la defensa del consumidor en el país. El Estado es uno solo y las responsabilidades son compartidas entre los gobiernos regionales, locales y el gobierno nacional. No todo pues se puede delegar en la rectoría del Indecopi, ¿no? Los municipios tienen que ejercer como expresión de la ciudadanía organizada esta tarea de la defensa del consumidor. Es en ese marco, Presidenta, que quiero destacar algunos incisos del artículo 3. Para que concluya, congresista. Inciso D. Ejercer las atribuciones que puedan ser delegadas expresamente por la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor. El inciso F. Promover la creación de asociaciones de consumidores. Qué importante que los municipios hoy asuman esta responsabilidad de promover las asociaciones de consumidores. Y tal vez el más importante, y no está acá el congresista Lescano, parece que ha entendido de otra forma, el H, que dice encargarse el municipio de la prevención, protección y promoción de los derechos del consumidor en su jurisdicción. Entonces la norma está clara, Presidenta, vamos a votar a favor, hay que apoyar esta importante iniciativa legislativa. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Gutiérrez. Muchas gracias, Presidenta. Quisiera comenzar saludando a los autores de los proyectos que son materia de discusión. En esta mañana queremos, además de saludar y felicitar a los autores, compartir la justa aspiración que tienen todos los peruanos para fortalecer la defensa del consumidor. Y es que no existe ninguna fórmula sino fortalecer a las asociaciones de consumidores que deben existir a lo largo y ancho del país, porque es a través de ellos que canalizaremos todos los mecanismos preventivos para que el abuso no se haga presente frente a los consumidores del Perú. Presidenta, tengo algunos reparos referente a la fórmula legal que se ha presentado el día de hoy y ojalá la Presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor como el de Descentralización puedan tomar nota de ello. Primero, suprimir el párrafo segundo del artículo segundo del dictamen recaído a la Comisión Principal y si no se puede suprimir, incluir un término que implique la participación de todas las asociaciones de municipalidades existentes en el Perú, porque no solamente se debe circunscribir a la Asociación de Municipalidades del Perú, sino también a otras asociaciones que tienen vigencia y reconocimiento tanto en PCM y otros organismos. Me refiero en una de ellas, por ejemplo, la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, entre otras como la Red Rural y otras que existen ya y tienen reconocimiento jurídico en este ambiente. Por lo pronto, eso sería la sugerencia que se hace llegar a la presidencia de la comisión, que pueda simplemente suprimirse o en todo caso incluirse también en el texto más adelante. El segundo punto, señora Presidenta, queremos establecer con criterio enfático
que no estamos hablando de la modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades, porque eso implicaría una votación calificada y el tratamiento sería muy distinto. Lo que estamos hablando es del marco jurídico que permite al Indecopi establecer convenios con las municipalidades para poder trabajar de manera más importante, de manera más prolija, de manera más encauzada, todo lo que significa la defensa del consumidor. Por lo tanto, Presidenta, también quisiera hacer una recomendación con un texto que alcanzaré a la Presidenta respecto a la parte de la disposición complementaria final en su artículo primero, que establece que la Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE, presentará un proyecto de reglamento. Esto no puede ser vinculante, Presidenta, habida cuenta que es competencia y rectoría de Indecopi. Ese punto debería ser suprimido y dejárselo a Indecopi como ente rector la encargatura para proyectar el reglamento que más adelante el Consejo de Ministros lo aprobará. Para que concluya, congresista. Asimismo, la implementación, por un tema de técnica parlamentaria, quisiera que en el artículo 3º y 4º que se establece referente al presupuesto, se podría modificar un texto que estoy alcanzando, que es la implementación de las acciones reguladas en la presente norma, se financiará con cargo a los presupuestos institucionales de los pliegos involucrados sin demandar recursos al Tesoro Público. Solamente esto es por técnica parlamentaria, habida cuenta que ya lo ha precisado en igual sentido o en similar sentido en el artículo 3º de la disposición complementaria final. Para concluir, Presidenta, para que concluya. Nosotros nos remitimos a los postulados del artículo 65 de la Constitución Política del Perú y no hacemos sino establecer con meridiana claridad que vivimos una economía social de mercado y es de necesidad imperiosa para todos los peruanos fortalecer de una vez por todas las asociaciones de consumidores, porque solo ellos o a través de ellos podemos fortalecer el nivel de reacción que tiene el Estado y la tutela que tiene el Estado frente a los consumidores del país. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Galarreta. Gracias, Presidenta. Primero, obviamente, para saludar la iniciativa de quienes de alguna manera están interesados y desean que el sistema de protección al consumidor no esté aislado entre las diferentes instancias públicas o diferentes organismos públicos. Creo que la participación de los municipios es sumamente importante en la medida que es la primera institución pública al que tiene, digamos, acceso un vecino, un ciudadano. Por lo cual la bancada de PPC-APP considera que siempre es bueno fortalecer y defender todo lo que esté relacionado a la defensa de los derechos del consumidor. Sin embargo, permítame, Presidenta, hacer algunos comentarios en todo caso para ver si la Presidenta de la Comisión Principal o el Presidente de la Comisión de Descentralización lo considera bien. Otorgarle nuevas facultades, y lo pregunto en todo caso, más allá de afirmar, yo creo que sí, pero otorgar nuevas facultades diferentes a las que establece la Ley Orgánica de Municipalidades, no sé si requiere una votación calificada o es una modificación a la Ley Orgánica de Municipalidades. Quiero señalar también, el congresista Urquizo señaló varias organizaciones que están a favor. La Municipalidad de Lima se ha opuesto en un informe a este proyecto de ley. Ha señalado que de alguna manera colisiona con la autonomía municipal. Sin embargo, Presidenta, el Parlamento puede modificar las normas relacionadas a los gobiernos locales, darle nuevas facultades, pero insisto, el proyecto de ley no está planteado como modificación a la ley orgánica. Y para evitar, porque queremos que esto salga, voy adelantándole, Presidenta, le sugeriría a la representación que se vote, tenga una votación calificada, para que no vaya a ser observada por lo menos por esa medida. Porque es verdad que la ley orgánica establece ciertas funciones. Acá le estamos planteando unas nuevas, que me parecen positivas, pero debería ser, en todo caso, con votación calificada para que nadie tenga duda que debió modificarse la ley orgánica al entablarle o establecerle nuevas facultades o nuevas atribuciones u obligaciones a los municipios. Como segundo aspecto, Presidenta, también creo que sería importante ponernos a pensar el grueso de los municipios distritales, Presidenta, en la Sierra Selva,
con pocos habitantes, con poco presupuesto, darles una obligación ya inminente por ley. Sé que por iniciativa ha habido varios municipios distritales, seguro la mayoría en zonas urbanas, que han logrado establecer oficinas de defensa del consumidor. Quien habla, presidenta, que fue regidor de la Municipalidad de Lima en el 2003 al 2006 antes de ser congresista, ni bien entré al Consejo de Lima, propusimos el cambio con algunos regidores del PPC en ese momento, y de Solidaridad recuerdo, el cambio de la Comisión de Comercialización por Comisión de Comercialización y Defensa del Consumidor. Y es ahí donde empiezo a conocer a los buenos técnicos que tiene el Indecopi. Trabajamos un montón de temas de defensa del consumidor, el tema de la lucha contra la piratería. Entonces, cuando hay voluntad, presidenta, definitivamente los organismos públicos, porque además la ley lo establece, no necesitaría ni siquiera una ley específica, tendrían que actuar directamente. Para que concluya, congresista. Sin embargo, presidenta, soy consciente, y nuestra bancada PPC-APP, que está interesada en la defensa del consumidor, es consciente que no basta la voluntad de todos los organismos o de los gobiernos locales para que se pongan al frente de la defensa del consumidor. Entonces, la ley no deja de ser importante, interesante y conveniente, siempre y cuando, repito, tengamos en cuenta la votación calificada. Y otro aspecto, presidenta, cuando decía esta gran cantidad de gobiernos locales, distritales, pequeños, sin presupuesto, donde muchas veces nos encontramos con situaciones donde no hay técnicos capacitados para determinados temas. Por lo cual, presidente, me atrevo a la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, que la veo que está con sus asesores, me atrevo a plantearle a la representación a través suyo, presidenta, a ambos presidentes, Para que concluya, congresista. Gracias, presidenta. ¿Por qué no empezar por los gobiernos provinciales? ¿Por qué no hacer que el Indecopi, como órgano macro, como órgano rector, primera instancia baje a los gobiernos provinciales, presidenta, y los gobiernos provinciales tengan, con los que voluntariamente, en algunas zonas serán muchos, en otras será el gobierno provincial con el principio de subsidiariedad, porque al no poder el más pequeño lograr enfrentar esa obligación, el provincial podrá colaborar con esos gobiernos distritales y no obligar hoy día a todos los 1.800 y pico gobiernos distritales que no estén en la capacidad de hacer, sino más bien dar un primer paso hacia el gobierno provincial. Gracias, congresista. Concluya, congresista. Gracias, presidenta. Congresista Lescano habló como 6-7 minutos. Entonces, el primer paso podría ser, presidenta, porque salvo que no les interese esta idea, pasar a los gobiernos provinciales. ¿Por qué no pensar en un paso inicial a los gobiernos provinciales y ellos, después de Indecopi, los gobiernos provinciales, ver con qué gobiernos distritales, para no poner en jaque rápidamente a muchos gobiernos distritales que, insistiendo a favor de ir al tema de defensa del consumidor, hoy día no van a poder enfrentar, creo, una obligación válida que creo que plantean estos proyectos de ley, presidenta. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Velázquez.